Bien, en el vídeo del otro día os enseñé las preguntas que les hice a los catadores de viñerones. Preguntas que intentaban resumir cosas que yo he visto, he escuchado, he aprendido durante estos años como catador y que me han ayudado a ser mejor elaborador, mejor enólogo y a disfrutar más plenamente del vino, por entender mejor su contexto y lo que hay al otro lado. Y dentro de esas entrevistas faltaba una muy concreta y muy importante, que por eso no estuvo con los demás, porque no es una figura como las demás en este ámbito de viñerones. Y esa figura es Javier Will, Javi de la Corona. Javi de la Corona es el alma mater del proyecto Viñerones, junto a su mujer, a Nieves. Ellos dos tienen la tienda de la Corona, que es donde se pergeña y ocurre casi todo lo que ocurre en Viñerones, más allá de los restaurantes que los rodean y otra gente que forma parte del proyecto, como Pachi y su equipo en Bodegas San Lorenzo, los catadores, las bodegas, etc. Pero el alma mater, el que lo piensa, lo desarrolla y lo empuja, sobre todo lo empuja, es Javi de la Corona. Y por eso quería que tuviera un tiempo un poquito más largo. Viñerones es un sello de calidad que se le ocurre hace 9 años. No sé si porque estaba aburrido, porque veía un hueco en el mercado o porque veía un potencial que no cristalizaba en las bodegas de la provincia, o por una mezcla de las tres. Y lo que viene a ser es exactamente eso. Un sello de calidad donde se da voz, se explica, se da contexto a los vinos que Javi entiende como especiales, y eso con una labor enorme de comunicación por su parte con los que tienen que comunicar el vino, es decir, con los tenderos y restaurantes del resto de la provincia, restaurantes todos finos, consiguen que esos vinos tengan mayor presencia, mayor peso y generen mayor interés por estar mejor explicados. Y él vende esos vinos a esos restaurantes. Y él en concreto en la entrevista habla de una rueda, de la rueda Viñerones, que me parece un concepto interesante. Y es un proyecto que hace 9 años no era exactamente la misma forma que tiene ahora, solo faltaría, que está evolucionando y adaptándose, que empezó como Viñerones Independientes de Huesca, es decir, Viñerón, que sea una persona o unas personas, una pareja, las que estén detrás del proyecto, que estén pisando la tierra y podando y a la vez elaborando y a la vez defendiendo el vino allá donde sea necesario. Independiente, que no dependa de una gran bodega, que sea un proyecto lateral para adoptar eso, porque no va de eso la cosa, no ocurriría nada malo, pero no va de eso la cosa. Y de Huesca, porque son proyectos de Huesca. Y a día de hoy, esa familia de bodegas la formamos, nosotros somos los últimos en llegar, Casa Vinícola Molineas, y otras 5 bodegas, 6 bodegas en total, que cumplen esos requisitos y van presentando. Y de hecho, las bodegas son parte de Viñerón, pero no es lo que se certifica en Viñerón. Son los vinos. Hay bodegas que tienen unos vinos dentro de Viñerón y otros fuera. Y puede ser que estén fuera porque no quieren que estén dentro, o no les interesan, o saben que esos vinos no son del interés que hay bajo ese sello, bajo el gusto de Javi, podríamos decir, o porque hay veces que los vinos pues, no están aptos y se caen, y eso es lo más normal del mundo. Porque quien diga que lo hace todo bien y a la primera, miente. Pero bueno, eso es para otro día. Vamos con la entrevista de Javi, que nada que tengamos un poquito de inteligencia y un poquito de sensibilidad, seguro que nos ayuda a ser mejores elaboradores, mejores enólogos si es el caso, y mejores disfrutones del vino. Y disfrutar la vida más plenamente a través del vino. Es un poco cursi, pero es bastante verdad. Mola el micro, ¿eh? Javier, buenas. ¿Qué es Viñerones? Viñerones es Javier Will. Viñerones es un proyecto que nació de mi ilusión y mi pasión por el vino, que animado por distintas bodegas de la provincia de Huesca, que hoy forman el corazón de Viñeros de Huesca, pues bueno, creamos un proyecto basado en la defensa de los viñedos de Huesca, basado en la recuperación de variedades autóctonas, basado en lo que es la filosofía de pequeños productores, pero con una idea muy clara que Javier Will fuera el que dirigiera y diera las directrices de este proyecto para que se llegara a un buen fin y que no fuera esto una asociación, sino bueno, algo con una idea muy clara y con un proyecto muy claro a largo plazo. ¿Qué tiene que tener, o sea, qué garantiza
repito la pregunta, si un vino tiene el sello Viñeros, que es el que vemos ahí encima tuyo, ¿ese sello qué garantiza que hay dentro de esa botella? Bueno, en primer lugar garantiza, lo más importante que garantiza es que el vino es apto, que ha pasado unos filtros, unos canales de cata, unos canales de pruebas donde distintas personas del mundo del vino, distribuidores, enólogos, catadores, expertos, han dicho que ese vino tiene una calidad suficiente para representar a Proyecto Viñerón. En segundo lugar, a día de hoy también marca una historia y un trabajo, pero sobre todo un trabajo de bodega, de ir mejorando, de ir perfeccionando, de ir cambiando, que yo creo que es el momento donde Viñerón está en el filo de decir, hasta aquí esto se ha emitido, a partir de ahora esto ya no se va a emitir, necesitamos más esa punta de lanza, ese crecimiento hacia arriba donde nuestros vinos se afilen por calidad y no por cantidad. Viñerón, para el que no lo sepa, está funcionando muy bien, es decir, está en todos o casi todos los grandes restaurantes de Huesca, me atrevo a decir que en todos, y tiene muchas de las cartas con una sección propia, es decir, dentro de las cartas hay una sección propia. ¿Qué es lo que hace que a los restauradores les llame y les apetezca compartir ese alma de Viñerón? Bueno, yo creo que hay dos cosas muy claras. Una es que el sello da la tranquilidad al sommelier de que ese vino no va a tener problemas. Obviamente, no al 100%, porque todos los vinos dentro de una botella no son matemáticas y podemos encontrar defectos como puede ser el corcho, que haya tenido una mala evolución. Eso nos puede pasar en cualquier lado, pero le da esa tranquilidad de... Bueno, no estoy recomendando algo que solo me gusta a mí, sino que ha habido un comité de cata que ha dicho que este vino tiene esa calidad. Y dos, yo creo que es una apuesta clara, es que es una apuesta clara por territorio y por defensa y por nuestra identidad personal. Decirle a una persona que viene de Madrid, de Murcia, de Alemania o de Inglaterra, que está probando una Parraleta, una Moristel, un Alcañón, uvas de nuestro territorio, yo creo que es algo impagable. Y para ellos es crear una sección de defensa del territorio oscense, pero de diferenciación con respecto a otros restaurantes, que yo creo que es la segunda o tercera de las claves. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a Viñerons. No hay botellas para todo el mundo, no hay una cantidad suficiente, porque entonces ya no seríamos Viñerons, ya seríamos otra cosa. Y Viñerons tiene una limitación por cantidades de botella, que nos da esa exclusividad. Hoy en día nos hemos dado cuenta que nuestros vinos premium o mucho más tops tienen una gran demanda porque la calidad es súper alta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos que descender la cantidad de botellas producidas de vinos de categorías un poquito más sencillas por aumentar las cantidades de los vinos un poco más tops, porque al final es donde nosotros nos vamos. En un mercado del vino donde todo el mundo, la gran mayoría, se queja o que es difícil vender un vino, Viñerons está creciendo hacia arriba, vendiendo vinos más caros que la media normal, porque es nuestro destino. Es decir, nosotros no nacimos para crear vinos básicos, creemos que nuestro proyecto nació para crear vinos especiales y diferentes, que cuando el cliente los pruebe diga, jamás he probado un vino así, o esto sí que me identifica con mi territorio. Eso es lo importante de Viñerons. Esa diferenciación no te la van a dar las grandes marcas, te la van a dar los pequeños productores, pero no solo en Huesca, Madrid, Barcelona, Zaragoza, en todas las regiones. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí están todos bajo un mismo paraguas, y ese paraguas es el sello Viñerons, y ese sello es el que te dice, ojo, cuidado, que aquí hay algo distinto que a ti te va a sorprender. Eso es Viñerons. Luego podemos borrar una pregunta si no te convence, por la que te voy a hacer ahora. Antes Viñerons se llamaba Viñerons Independientes de Huesca. ¿Ahora por qué solo Viñerons? Bueno, no es una pregunta que me incomode. De hecho, no estoy nunca en contra. Viñerons Independientes de Huesca nació por seguir la filosofía europea de Francia, de Vigneron Independant de cualquiera de las regiones, de Lot, de cualquier región de Francia, y porque ellos se separaban un poco de lo que eran las grandes regiones de vino, marcando un poco sus ideologías a la hora de las elaboraciones. Nosotros cogimos esa filosofía. Hay que remarcar que cuando hoy hablamos de Viñeros de Huesca hablamos alegremente de algo que tenemos como ya muy claro, ¿no? Pero irse 9 años atrás, crear un proyecto que cuando tú ponías Viñerons en España no salía ninguna palabra, ni simplemente 2 o 3 personas que se autodenominaban Viñerons, y crear un proyecto de la nada y poner una base y arrancar todo eso y llegar 9 años después, o sea, hoy lo vemos como muy fácil, pero en aquel momento era imposible, ¿no? El tema de Viñerons de Huesca nació de esa forma. Yo creo que se juntaron
dos cosas que hicieron tumbar el proyecto, y una de ellas es que la gente, la más importante, la gente no entendió la palabra independiente porque pensaban que se iban a separar de todo el mundo, y dos, que coincidió con la época de Cataluña, que quería ese punto de independencia de España. La gente, la palabra independiente no lo llegó a entender como si hoy hiciéramos el mismo proyecto. Todo se torció al segundo año o al primero, donde por un lado, cuando íbamos a explicar lo que era el proyecto, nos preguntaban por qué éramos independientes y perdíamos más tiempo explicando por qué éramos independientes que por el proyecto. Entonces dije, esto no tiene ningún sentido, yo vengo a vender vino y a explicar vino, no a explicar por qué soy independiente o dejo de ser independiente. Y tercero es porque recibimos por un sello que teníamos, pues bueno, una serie de problemas en el primer sello original, entonces tuvimos que hacer unas modificaciones y aprovechamos pues para hacer las modificaciones ya adecuándonos a lo que queríamos quitar, es decir, se juntaron el hambre con las ganas de comer y creamos dentro de la misma marcha otra imagen y otra historia, eliminando la palabra independientes, que a día de hoy sigue funcionando. Porque la gente se acuerda de Viñeros Independientes de Huesca. Lo curioso o anecdótico, o llamémoslos de alguna manera, es que hace una semana abro un periódico y me encuentro que acaba de nacer una asociación en La Rioja que se llaman Viñateros Independientes de La Rioja. Digo, manda narices que 9 años después casi algo parecido a lo que nosotros hicimos empieza a arrancar, y aquí sí que clavan independientes, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces las circunstancias han cambiado, yo estoy muy contento, yo creo que el cambio ha sido positivo, la gente lo ha entendido mucho mejor y funciona. ¿Qué echas más de menos, el Independientes o el de Huesca? Bueno, al final Independientes no era una identidad en sí, yo creo que la identidad es Huesca, y yo creo que las bodegas tienen que entender que cuando defendemos Huesca defendemos territorio, y siempre hemos hablado de los distintos territorios, hablamos del suelo de Vespén, de Sarena, del Prepirineo de Edra, hablamos del desierto de los Monegros, hablamos del corazón del Somontano con los suelos de Sers, o ahora nos vamos a las altitudes de Molinías, ¿no? Tanto en Avizanda como en Molinías. Yo creo que somos una provincia privilegiada. Hay muy pocas provincias en España que puedan tener desiertos, montañas, Prepirineo. Es único, ¿no? Entonces, para mí Huesca es la base de todo esto. Lo que yo creo que solamente las personas que están en el mundo del vino, de la restauración, y se dan cuenta con un poquito de interés de lo que nosotros representamos, quienes son los que más valor nos dan, y por eso llevan confiando con nosotros 9 años. Al final, Viñerons, como sello de calidad, como sello que garantiza que, por un lado, ese vino tiene un contexto, una historia, un tamaño, que ahora te pregunto, y como calidad, ¿el hecho de entrar en Viñerons garantiza seguir en Viñerons o sacáis vinos de... os quitáis el sello de algunos vinos algún año? A ver, yo creo que esto es la pregunta del millón. Es decir, cuando tú creas un sello de calidad que se diferencia del resto y tú pones tu prestigio o tu nombre detrás de un trabajo, porque al final no hay que olvidar que después de todas las opiniones este año pues han pasado los 30 restaurantes de Huesca, han pasado los 8 personas que catamos aquí en Aínsa. Al final de todo la decisión última es mía. Si un vino se cae para derecha, se cae para la izquierda, y soy yo el que comunico a la bodega, pues mira, esto va por esta línea, o han dicho esto, o han dicho lo otro. La responsabilidad es muy importante. Sí que este año hemos incluido una sección que se llama de apoyo, es trayectoria, porque al llevar 9 años nos va a dar esa trayectoria tanto para arriba como para abajo, ¿no? Y hay vinos que son más clásicos o más, pues que esa trayectoria les va a ayudar a continuar con el sello, pero obviamente si el vino tiene defectos o no está apto, esto no se va a perdonar. Y yo creo que cada año estamos siendo mucho más exigentes en esto. Y la bodega tiene que ser consecuente con lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros no tiramos los vinos porque no nos gusten, que se equivocan. Nosotros eliminamos los vinos porque no tienen una calidad o no son importantes o representativos para nuestro proyecto. Porque si tú estás en una bodega y me haces 3 vinos de Cabernet Sauvignon Merlot, con uno bueno me valen los otros 2 me sobran. No necesito más vinos. Y si tengo un chardonnay bueno, no necesito otro chardonnay con más barrica. ¿Me sobra el segundo o me sobra el primero? Tenemos que creer que nuestro proyecto tiene que ir en líneas de vinos de gran calidad, pero bien definidos y que sean diferenciadores.
Si hacemos lo que hace todo el mundo, ¿para qué está Viñeróns? Ya estás tú para hacértelo, ¿vale? Entonces, nosotros sí que no perdonamos eso. Y la bodega lo tiene que llegar a entender. Entiendo que cada padre, como con sus hijos, pues todo el mundo le parece que sus vinos son los mejores, pero yo creo que Viñeróns no es una democracia. Viñeróns tiene que ser algo que las bodegas tienen que acatar, y si no está bien y no les gusta, pues bueno, podemos llegar a distintas opciones, pero prima la calidad por encima de todo lo demás. Los vinos que pasaron Viñeróns hace 9 años, esos mismos vinos, si hubieran estado hoy en la cata, ¿hubieran pasado? Yo creo que el 80% no, pero es cierto que las circunstancias que rodeaban al primer año, cuando nosotros cogimos los vinos de Viñeróns, a lo que nos encontramos hoy en día, no tiene nada que ver. Es decir, hay una evolución a lo largo de 9 años, sobre todo en algunas bodegas y en otras no. Pero esos mismos vinos que esas bodegas nos presentaron entonces, y alguno ha repetido en este año, ni entraron el primer año, pero ahora no entran. Es decir, esto ya no es interesante para mí, esto ya no es Viñeróns. Si a ti te parece bien, lo puedes seguir haciendo. Yo creo que ha habido una evolución y luego ha habido un crecimiento a nivel de formación, pero no solo nuestro, por parte nuestra, de intentar aprender, de catar, de reunirnos y de mejorar, que eso ha hecho que ayudemos a las bodegas a crecer, de buscar perfiles modernos, de buscar otro tipo de elaboraciones, sino que también ha hecho que el círculo de Viñeróns, es decir, el núcleo de los paneles de cata, de la gente que nos rodea, suba. Y tú te das cuenta que cada año que catamos con personas dices, hostia, fíjate cómo ha mejorado. Y mira, ahora, antes esto no se daba cuenta, ¿no? Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Es decir, la suma de muchos hace que todos animen al resto a aumentar el nivel, y cada vez que vas aumentando el nivel tienes interés por descubrir, por aprender, por probar, y yo creo que es súper interesante porque el mundo del vino, a diferencia de otras épocas, ahora es súper dinámico. Lo que hoy vale, dentro de 2 años ya no vale. Lo que tú hacías concentrado, hace 2 días yo llamé a una bodega y le dije, fenomenal, hemos trabajado muy bien, el vino es exquisito, no hay ningún defecto, pero nos estamos alejando de lo que el público nos está demandando. Entonces tenemos que empezar a girar el barco para irnos acercando. No te digo que cambies el vino mañana, pero vete yendo a este perfil. Y la bodega dijo, algo que yo también estoy viendo, he cambiado barricas. Es decir, busco barricas con menos concentración, mucho más grandes, para mantener esa fruta, ese carácter moderno. Bueno, esto es Viñeróns. Es decir, llegar a un punto de decir, no te encierres, que este vino no hay que hacerlo 30 años. No por hacerlo 30 años va a ser mejor. No es eso Viñeróns. ¿Qué le recomendarías a una bodega que no fuera Viñeróns, una bodega que estuviera fuera, para hacer mejores vinos y para vender mejor sus vinos? Una asesoría. Es que me parece fundamental. Es que el problema que tienen ahora las bodegas es que se encierran en su mundo. Primero, tienen que estar abiertas a escuchar opiniones, cosa que la gran mayoría no les gusta. Segundo, no solo digo de Viñeróns, sino digo a nivel genérico, las críticas molestan y no se dan cuenta que la gran mayoría de las críticas son constructivas. Segundo, que tengas una persona fuera, ajena, neutral, independiente, nunca mejor dicho, que te diga, este no es el camino, estos vinos no van a ningún lado, que los puedes vender, que yo no discuto, que siempre hay mercado para todo, pero no vas a ser diferenciador. La pregunta se la tienen que hacer las bodegas. ¿Dónde quiero posicionar mi bodega? ¿Aquí o aquí? Si quiero aquí, no me vale lo que estoy haciendo porque no estoy aquí. Necesito una ayuda externa, una asesoría, alguien que me diga, ves por este perfil, ves por este otro, busca esto, mínimas extracciones, cambia variedades, 1000 cosas, pero tienen que ser de fuera, no vale el de dentro, porque el de dentro no es autocrítico. Todo vale, no todo vale. No todo vale. Entonces necesitan una ayuda exterior. Y yo creo que es el futuro de muchas bodegas el tener estas asesorías externas de gente que viene, cata tus vinos, te orienta, te dice, y si lo quieres recibir, bien, y si no lo quieres recibir, pues con no llamar más ya está, ¿no? Eso es solucionado. Cuéntanos el proceso de cómo un vino acaba siendo de Viñeróns, es decir, paso a paso. ¿Qué pasos ocurre? ¿Hay una precata, una bodega, una selección de bodegas, condiciones? Muy brevemente. Sí, bueno, esto es muy sencillo. Hay una selección de bodegas que están ya a lo largo de estos 9 años. Somos 6 en Proyecto Viñeróns.
La última a incorporarse ha sido Casa Vitivinícola Molineas, pero yo creo que la gente entienda lo difícil que es hoy en día entrar en viñedos. Es decir, la gente dice, no, me llaman, es que me gustaría estar en viñedos. Que esto no es un club de amigos, esto lleva un trabajo. Casa Vitivinícola, Casa Molineas, cuando tenemos contacto con ellos, prácticamente pasan 3 años antes de que entre dentro de viñedos a sabiendas y participando de lo que nosotros buscamos y queremos. Y ellos interpretan lo que nosotros buscamos y lo aplican a sus vinos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que cumplir tanto cantidades de botellas como procesos de elaboraciones, como cosas que están marcados en nuestro estatuto para que cumplan la filosofía de Viñedos. Y por supuesto tienen que ser viñeros, es decir, no me vale que hagas un gran vino si luego el jefe está en su despacho, no, tienes que trabajar en el campo, tienes que podar, tienes que elaborar, eso es un viñerón, eso es la figura que nosotros representamos. A partir de allí, la bodega presenta los vinos, nosotros orientamos, corregimos, decimos, catamos a lo largo del año, les pasamos nuestras impresiones, le pasamos el feedback con nuestros clientes, pero también le pasamos el feedback de los clientes de los restaurantes, es decir, todo esto, mira, aquí está funcionando, aquí no está funcionando, este me ha dicho esto, esto es una información que muy pocas bodegas tienen. Muy pocas. Y esto es gratis. Es decir, es una asesoría gratuita para que tú crezcas y tú seas mejor enólogo y hagas mejores vinos. Y que cuando tú lo pongas en un sitio diga a la gente, ostras, qué cosa más chula. Esta información que te da todas estas personas y llegan a la bodega, esto no está pagado, ¿vale? Porque cuando tú vas a una feria, una bodega va a una feria, la gente lo prueba, si no le gusta se da la vuelta y dice hasta luego. Y si le gusta, pues te va a ensalzar. Y hay gente que no le gusta y te ensalza igual. Entonces, no recibes la realidad, no hay filtros, todo vale. Aquí no, aquí sí que hay filtros y aquí sí que se le dice a una bodega, este vino nos lo han tirado para atrás. O de las 100 personas que han pasado, 85 nos han dicho que tu vino no está bueno. Entonces, ya no soy yo, son 85 personas que realmente han dicho que tu vino no está bueno, que te lo plantees y lo gires. Esto es una información muy buena para las bodegas. Y una vez que este vino está realizado, pues viene al panel de cata, donde se analiza, cada año hemos hecho distintos paneles de cata, valoramos, es difícil a veces porque tenemos que prever que ese vino va a salir a final de verano o a final de... Pero bueno, para eso está nuestra historia de cata en el proyecto Viñerón y finalmente es lo que hablamos, también la historia del propio vino, es decir, entendemos que no todos los años la climatología nos ayuda para hacer grandes vinos y podemos tener una añada 23 brillante y podemos tener una añada 24 normaleta, pero no le vamos a penalizar, si no tiene defectos no te voy a arruinar el vino, porque claro, el desaparecer de todos los restaurantes es muy duro y volver a entrar tampoco, es decir, simplemente tenemos que reconducir esta información y decirle a nuestro restaurante, a nuestro cliente, mira, la 23 era mucho más suave, mientras que la 24 tiene esas puntas, tiene un poquito más de volumen, tiene un poquito más de astringencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando recomiendes este vino lo hagas con carnes, con quesos. Eso es nuestra labor y eso es nuestro trabajo. Dime quién lo hace. La penúltima, creo. ¿Funciona? No, la repito, que iba a ser muy condicionada. ¿En qué se diferencia Viñerón de una denominación de origen? Pues es complicado, porque claro, tampoco vamos a generalizar todas las denominaciones de origen, pero nosotros yo creo que damos la libertad y el asesoramiento a las bodegas, es decir, nosotros no somos un ente en sí que dirige un proyecto, sino somos parte del proyecto, es decir, nos involucramos con las bodegas, nos involucramos con las personas, les ayudamos, les asesoramos, porque al final es un bien común, es decir, yo tengo una cadena de distribución y mis restaurantes necesitan unos vinos diferenciadores, pero yo necesito que esos vinos diferenciadores estén buenos. Entonces, todo se retroalimenta, porque si al final el restaurante está contento, nosotros vendemos, si nosotros vendemos, compramos a las bodegas y la bodega al final se genera un círculo, ¿no? Yo siempre he dicho que el círculo de viñeros es crear con la bodega un gran vino para que nosotros vendamos tanto en tienda o en distribución, que cuando el cliente lo pruebe en un restaurante disfrute de él tanto que lo vuelva a comprar tanto en bodega como en tienda, con lo cual todo el círculo está completo. Nacemos de una botella diseñándola en bodega y creando un vino para que al final ese cliente no solo haya disfrutado en un restaurante, sino que compre a bodega o a tienda y todas las partes generen riqueza. Esto es lo que se creó en la filosofía de Viñerón. La última. ¿Cuál es el último vino que te la ha puesto dura? Te ha puesto la piel de gallina. Pues es una pregunta difícil,
pero yo creo que el último vino que más me gustó fue un blanco del año 22, y te voy a decir de la variedad Riesling, no voy a decir nada más, que me pareció de los mejores blancos que he probado en toda mi vida. Ya fue hace un año y pico, por el equilibrio entre los aromas de fruta, helados, tostados, especiados. Me pareció sublime, y cuando te lo ponías en boca es que no querías que se acabara nunca ese sabor, ¿no? Y era un vino de Huesca. O sea, quiere decir que con todo lo que catamos, con todo lo que probamos, son vinos de nuestra provincia, son elaboradores de nuestra provincia los que están haciendo cosas de un altísimo nivel, y me pareció de lo mejor que he probado en los últimos años, ¿no? Súper sorprendente, o sea, algo que decías, ojalá no se acabe nunca. De hecho, tengo varias botellas guardadas para ver cómo evolucionan con el paso del tiempo, por la diferenciación que esto tenía, sí. Pues tío, muchas gracias. Nada, ahí lo tenemos. Borra lo que quieras. No.